todos, bienvenidos al canal. Un día más soy Cris y hoy vamos a hablar sobre eso que he hablado ya muchas veces y que hemos hablado, yo creo que ya lo conocéis, pero voy a hablar un poquito más ampliamente sobre él, sobre el ego. Y no ese ego que se conoce en la sociedad como, sí, está este tipo de ego que es el sentirse superior a los demás, el sentirse más que nadie. Ese ego no, sino sobre la mente egoica. Eso en esta espiritualidad pues se le llama mente egoica a esa parte de la mente que nos limita, que nos causa pues una serie de sentimientos y emociones que no tienen nada que ver con nuestro yo real. Es esa parte de la mente que nos dice que hay que tener miedo de todo, que nos dice que hay que tener culpa de todo, que nos dice que tenemos que sentir ira por todo. Esa parte que nos limita, que nos enjaula, que nos aprisiona y que está constantemente pues diciéndonos no vayas por ahí, no vayas por el otro sitio, no te arriesgues a, es esa parte de la mente que nos dice que no debemos de salir ni mirar más allá, que nos quedemos en nuestra zona de confort, aunque no nos haga felices, pero es lo seguro que tenemos y que no podemos arriesgar más allá de nuestras narices, por así decirlo. Es esa parte mental que nos hace inferiores, que nos hace pequeños. Es esa parte de nuestra mente que nos dice que estamos separados del todo y que el exterior tiene la culpa de todo también. Entonces, pues, hay muchas teorías o gente o enseñanzas, mejor dicho, enseñanzas, que nos dice que todo lo que la mente egoica nos dice o todo lo que experimentamos con la mente egoica no es real, porque en realidad es una ilusión, porque simplemente la mente egoica nos está pues imponiendo y estableciendo una serie de emociones que no son realmente nuestro yo espiritual. Ya lo decía Krishnamurti en su tiempo y Eckhart Tolle después, que nosotros no somos esa vocecita incesante de nuestra cabeza que se referían al ego, a la mente egoica, sino que somos el ser más superior, el ser espiritual que lo observa, esa presencia que somos nosotros realmente, que observa eso y que cuando observamos la mente, pues es como que se calmara un poco. Entonces, pues hay muchos sentimientos y emociones que vienen de la mente egoica y que están dirigiendo nuestra vida constantemente y que nos podemos sentir culpables por cualquier cosa sin tener culpa de nada, o podemos sentirnos pues tristes o pequeños, como que no servimos para nada, y todo eso viene de la mente egoica. Nosotros no somos eso. Para trascender todo esto de la mente egoica tenemos que conocer nuestra mente egoica. Trascender significa pues superar, dar un paso, es decir, superar después de haber aprendido. Trascender significa pues superar un obstáculo, pasar un obstáculo, enfrentarse a un obstáculo y pasarlo, por así decirlo, después de que nos hayan enseñado algo y después de haber tomado conciencia de eso. Entonces, pues, trascender el ego es, pues, conocer al ego, tomar conciencia de él y después, pues, poder pasar de ello, poder, vamos a ver, ¿cómo lo digo yo? Tener más control sobre eso y poder continuar, poder evolucionar. Mientras que no somos conscientes de lo que el ego nos está imponiendo, por así decirlo, en nuestra vida, no vamos a evolucionar, porque el ego es vibración baja total. Todo lo que sintamos con la mente egoica, culpa, ira, vergüenza, tristeza, limitación, inferioridad, miedo, sobre todo miedo, pues todo lo que experimentemos con esta mente es de vibración baja. Es una vibración totalmente baja que lo que hace es estancarnos y no evolucionar. Cuando estamos sintiendo algo de esto, no estamos en vibración alta, estamos en vibración baja. De ahí a lo que se suele decir, bueno, un curso de milagros lo dice, por ejemplo, que podemos elegir en el miedo o podemos elegir en el amor. Cuando elegimos vivir en el amor, estamos eligiendo vivir con nuestro yo espiritual, nuestro verdadero ser que somos. Pero cuando elegimos vivir en el miedo, estamos eligiendo vivir
a costa de estas emociones que no nos pertenecen, no somos eso, no nos podemos identificar con eso. Cuando nos identificamos con la mente egoica y con todo lo que conlleva la mente egoica, estamos identificándonos con el miedo, estamos vibrando bajo y no estamos siendo realmente quienes nosotros somos. Por eso se dice que todos estos sentimientos, emociones de la mente egoica son una ilusión. Por eso se dice que no existe realmente. Se dice que no existe porque realmente nosotros no somos eso. Estamos viviendo cuando vivimos eso, estamos viviendo como una experiencia que no nos pertenece, porque nosotros somos parte de la divinidad. Nosotros no somos eso, nosotros somos algo más más ilimitado, somos energía. Entonces, pues es muy importante ser consciente de que todo eso es lo que estamos viviendo aquí en este mundo físico y que realmente nosotros estamos aquí para aprender. El planeta Tierra, la experiencia terrenal física, es una experiencia que el alma tiene para aprender y evolucionar, y para ello tenemos que tener también al ego, porque no podemos vivir sin el ego. El ego no puede desaparecer, no podemos hacer desaparecer al ego. El ego siempre va a formar parte de nosotros, pero tenemos que saber utilizar esa mente con la inteligencia que tenemos, porque una cosa muy distinta es utilizar nuestra mente, controlar nosotros, bueno, no me gusta la palabra controlar, gestionar nuestra propia mente nosotros mismos, es decir, utilizar nosotros nuestra mente y utilizarla en nuestro beneficio, porque somos seres inteligentes, y no al contrario, que es lo que suele pasar casi siempre, que la mente es la que nos dirige a nosotros. Entonces, pues, de forma muy inconsciente, totalmente inconsciente, vamos andando por ahí por la vida, vamos viviendo y no nos damos cuenta que nuestra mente egoica es la que está viviendo realmente, la que está dirigiendo, y al final estamos viviendo una vida que no nos pertenece. Por lo tanto, pues vamos a ver nuestra parte real, que es nuestra parte espiritual, nuestra presencia, nuestro ser interno, que es lo que somos realmente. Y vamos a trascender el ego, pues conociendo esas emociones que el ego, pues, nos da. Entonces, pues, el ego es, esta mente egoica es muy adecuada utilizarla, pero en determinados momentos hay que saber utilizarla también. Por eso digo que nosotros tenemos que gestionar esta mente, no que nos gestione ella a nosotros. Por ejemplo, el miedo es un sentimiento primitivo, por supuesto, de supervivencia. Es decir, que el miedo es un sentimiento, no, pero es una emoción que sentimos pues cuando hay un peligro externo. Entonces nuestro cuerpo reacciona pues para protegernos, para defendernos. Es un instinto de supervivencia el miedo, cuando se utiliza en determinadas ocasiones, pero cuando vivimos sumergidos en el miedo, cuando vivimos ya con un estado de miedo constante, eso no es para nada ni supervivencia, ni nada bueno para nosotros. Simplemente es estar metidos en una burbuja sin saber qué hacer realmente y estar pues como presos. Entonces, pues hay determinadas emociones muy dañinas para nosotros que aparte nos hacen vibrar totalmente bajo, y que es una de las más dañinas. Bueno, dentro de todo esta mente egoica se puede decir que la mente egoica es el miedo en general, y esta mente egoica y este miedo en general pues tiene unos subtipos de emociones que pueden ser la ira, la vergüenza, la culpabilidad. Yo creo que las peores pueden ser la vergüenza y la culpabilidad. Cuando alguien siente vergüenza es como si estuviera muriéndose interiormente, no físicamente, porque cuando alguien siente vergüenza por algo es como si lo aplastaran, como si es una sensación, un sentimiento que eso no podemos tenerlo mucho tiempo. A lo mejor el pasar vergüenza por cualquier cosa, pues vale, pero sal de ahí. Todo sentimiento, toda emoción habrá que sentirla en determinadas ocasiones, pero se siente y se sale de ahí. No nos podemos quedar estancados en una de estas emociones, porque es muy dañino para el cuerpo, y además que produce desequilibrios ya físicos, porque ya sabéis que cuando
una emoción de este tipo se queda metida en nosotros, pues al final lo que hace es un bloqueo de energía en nuestro interior. Y cuando se bloquea la energía en nuestro interior, al final surgen ya los síntomas físicos. Normalmente, muchas de las enfermedades, no digo todas, pero muchas de las enfermedades están causadas por este tipo de emociones. A nivel de conciencia, yo creo que más básico y más bajo es la vergüenza y la culpa. Y la ira también, pero la ira se puede utilizar. Si tú, por ejemplo, sientes ira, tú puedes adaptarla a crear algo. Sí, la ira, aunque parezca que no, puede crear algo. Es decir, que hay que saber utilizar estas emociones, es lo que yo digo. Y de todas formas, la ira, el enfado, tiene detrás estas dos emociones, la vergüenza y la culpabilidad. Sobre todo la culpabilidad viene antes de la ira. Entonces, cuando una persona siente ira por cualquier cosa, no es que se enfade por una cosa determinada, sino que siempre está enfadada. Una persona que siempre está enfadada, que tiene odio por todo, ahí tiene un problema escondido detrás. Hay algo que hay que solucionar primero. Cuando una persona está enojada con el mundo y está enfadada con el mundo, es que tiene un gran problema detrás. Y puede que tenga varios subproblemas también detrás, muy profundos, que ni siquiera la persona sepa que los tiene. Detrás de la ira suele venir la culpa. Y debajo de la culpa, pues ya hay muchas inseguridades también. Las inseguridades están debajo de todas estas emociones. Entonces, pues hay que ir desde muy adentro, ir sacando todo este tipo de emociones. Primero, pues, el que una persona con ira, primero lo que tiene es inseguridad. Luego lo que tiene es miedo también. Tras una inseguridad siempre se tiene miedo. Cuando una persona es insegura, tiene miedo. Cuando tiene miedo, se suele canalizar a culpar a los demás. Porque cuando una persona tiene miedo, no se enfrenta a ella misma, porque normalmente el miedo surge de ella misma. Entonces ese miedo le hace culpar al mundo de lo que le ocurre. Y cuando surge la culpa, ya todo el mundo es malo. Y cuando tú ves que todo el mundo es malo, es cuando surge la ira y ya empiezas pues a enfadarte por todo. Entonces pues en cada una de estas emociones, sobre todo la ira, pues lleva un montón de historias detrás. Hay que ser muy consciente de todo este tipo de cosas pues para superarlas, para trascenderlas, para integrarlas en tu vida, porque trascender también es integrarla como una enseñanza, como una... Has tomado conciencia de algo, pues lo aprendes, lo integras en tu vida y lo superas. Primero es eso, primero es la toma de conciencia, después el aprendizaje de ello, después la integración de que tú lo has integrado en tu vida, de que lo has superado de alguna forma y luego sigues avanzando. Y eso es realmente la evolución. Para evolucionar tenemos que conocer a la mente egoica. Y para conocer a la mente egoica tenemos que meternos de lleno en la mente egoica, saber de lo que estamos hablando y saber mirarla de frente y decir, vamos a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Que ya lo he dicho en multitud de ocasiones, que esta pregunta es fundamental para tomar conciencia de todo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Estoy sintiendo culpa por esto. ¿Y por qué siento culpa por esto? ¿Qué es lo que me ha pasado para yo sentir culpa por esto? Y ya ir metiéndote de lleno. Y así es como nos vamos adentrando en la mente egoica y como vamos aprendiendo de esas cosas que tenemos ahí, las vamos sacando también, las vamos sacando de su escondite, porque la mente egoica tiene muchos escondites en el inconsciente, se quedan en el inconsciente y al final son los que manejan nuestra vida, son los que manejan nuestras experiencias y son los que manejan todo al final. Por lo tanto, nuestro yo real tiene que meterse en el yo ficticio, que es la mente egoica, el yo ficticio, pero que tiene bastante poder, y me atrevería a decir que al final le damos nosotros ese poder, porque cuando le quitamos el poder, pues ya deja de
sigue existiendo, pero deja de fastidiarnos, por así decirlo. Entonces, pues ya vamos sintiendo este tipo de emociones porque estas cosas hay que sentirlas, eso está claro. Si alguien nos enfada, por supuesto, si alguien nos enfada, si nuestra actitud es que nos enfademos con algo que ha hecho alguien, pues está claro que nos vamos a enfadar o vamos a sentir culpa por algo que hayamos hecho mal, pero después tenemos que ser nosotros mismos los que digamos, pues no, yo he actuado pues dependiendo pues de que no he tenido otra conciencia en ese momento y punto, y ya está, he actuado de esta forma pues porque no he podido actuar de otra y ya está. Y así la culpa se puede ir, me refiero a culpa pues en cualquier tontería, de estas tonterías que la mente egoica dice que son culpas, pero que en realidad tampoco es tanta culpa. Entonces tiene que venir ya nuestro yo real, nuestro yo espiritual, nosotros realmente y decir, no, yo he actuado de esta forma porque no podía actuar de otra. O si nos hemos enfadado con alguien, pues decirnos a nosotros mismos, bueno, ha sido un enfado, pues porque soy una persona, soy un ser humano, tengo derecho a enfadarme, pero bueno, se queda ahí y punto. No voy a estar enfadado todo el día por un minuto que me haya enfadado. Me he enfadado ese minuto y punto, y ahí se queda y sigo con mi vida. Entonces, pues, cuando tú ya eres consciente de todo eso que hay detrás, ya tú puedes gestionarte tú mismo y decirte todas estas cosas, porque no puedes dejar una emoción abierta. Cuando tú sientes algo, no la puedes dejar abierta, no la puedes dejar ahí escondida, irte para otra parte y dejarla así. Esto yo creo que ya lo hablé por ahí en otro vídeo. Tenemos que mirar esa emoción de frente y no irnos de esa emoción hasta que la hayamos cerrado, sanado y enfrentado. No se puede quedar ahí porque entonces se olvida y se queda en el inconsciente. Cuando no nos damos el permiso para sentir algo y para solucionarlo por nosotros mismos, se queda en nuestro inconsciente, se queda en forma de bloqueo y al final pues surgen pues todos los desequilibrios, inestabilidades y todo eso que nos vienen luego más adelante, no sabemos por qué, y es por emociones que hemos dejado ahí guardadas y ahí acumuladas. Entonces, para nada. Cuando sintamos algo, por ejemplo, una culpa por cualquier chorrada que hayamos hecho, por cualquier tontería, pues decimos no. En vez de sentir la culpa y irnos para otra parte, intentar olvidarla, no, porque se queda ahí abierta, se queda ahí escondida. Entonces decir, pues no, porque no lo podía haber hecho de otra manera, lo he hecho así, pero bueno, en otro momento lo haré mejor. Y punto, se cierra la historia, se va la emoción y seguimos con nuestra vida. Eso es realmente lo que tenemos que hacer con todas estas emociones que la mente egoica tiene. Y eso es trascender, porque a medida que se va haciendo este tipo de cosas poco a poco, al final llega un momento en que ya lo has trascendido, en que se convierte en un hábito y en que ya, pues tu mente, ella misma dice, pues no, porque esto no ha sido así tan grande como parece, tan exagerado como parece. Entonces es muy importante conocer a la mente egoica para mirarla de frente, para enfrentarnos a ella y más que enfrentarnos, para trascenderla y para integrarla. Y bueno, pues estas cosas mucho de inconsciente, mucho de meternos en el inconsciente y yo sé que da miedo meterse en el inconsciente y a medida que te vas metiendo, da miedo porque, vamos a ver, es un trabajo al fin y al cabo, meterte en el inconsciente es pararte en tu vida un poco y decir, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué pasa y meterte de lleno en ti, meterte en tu profundidad. Muchas veces tenemos más miedo a lo que encontramos en nosotros mismos que a lo que vemos en el exterior. Entonces, pues mucha gente se queda ahí anclada en el exterior sin conocerse a una misma, pero por miedo o por ignorancia o porque no sabe que hay miles de historias en el interior y que hay que sacarlas. Entonces, pues a medida que te vas metiendo en tu interior, el inconsciente va escondiendo más las cosas. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Fijaros cómo el ser humano es tan perfectamente, está tan perfectamente construido, por así decirlo, creado, que el inconsciente es una parte nuestra que ahí se va acumulando cosas, ¿no? Tenemos también pues el subconsciente, que ya las cosas están un poco más a la vista, pero a medida que te vas metiendo y metiendo y metiendo, las cosas se van ocultando más y
Y llega un momento en que te vas metiendo y vas sacando historias y no se terminan nunca, porque ya sabéis que la mente inconsciente, lo he dicho en muchas ocasiones, pues será un 95% aproximadamente de nuestra mente y el 5% es parte consciente. Entonces fijaros todo lo que tenemos ahí metido. Y las emociones de la mente egoica están, aunque salen día tras día y a cada momento al exterior, pero están muy metidas ahí en el inconsciente y tenemos que mirar, echar un vistazo y decir por qué estoy yo sintiendo esta emoción tantas veces y de forma tan repetida. Pues mirarnos a nosotros mismos y ver a ver qué pasa y por qué tenemos esas historias ahí. Así que nada, ya sabéis que la mente egoica no se puede hacer desaparecer, tenemos que aprender a vivir con ella y la mejor forma de aprender a vivir con ella es como he estado contando en este vídeo, es siendo consciente de ella, conociéndola y trascendiendo pues todas estas cosas, integrándolas en nuestra vida y evolucionando con estas cosas, aprendiendo también un poco de dónde vienen este tipo de emociones. Así que nada, vamos a vivir pues con nuestra mente egoica, pero de forma totalmente pacífica y sobre todo siendo consciente de ella. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo y nos vemos el próximo día. Chao.